Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a retroalimentar un poquito la clase anterior. Nosotros habíamos trabajado con las preguntas y algunos conceptos, pero al volver a mirar pienso que no hemos trabajado así por completo, entonces también considero que es necesario definir las palabras para poder también trabajar lo que viene después. Especialmente la palabra identidad tenemos que definir desde la visión antropológica. A ver, ¿alguien me recuerda qué es etnicidad? ¿Qué es la etnicidad? Los atentos de la clase anterior. ¿No me escuchan o me escuchan bien? Sí se te escucha, profe. Está bien. ¿Recuerdan ustedes qué significa etnicidad? ¿Alguien escribió ahí? Ahí María dijo que es la identidad cultural. Identidad cultural. Está bien. Cerca. El sentido de pertenencia también puede ser, profe. Sentido de pertenencia. Muy bien. Y cuando preguntamos qué significa sentido de pertenencia, Las Lucy, características, Lucy no va a ser- bueno, o sea, las características que uno tiene o sea, que logra dar una relación con los que están a su alrededor, o sí, sea, con su cultura. sí. Lo que le conecta a la persona con su cultura. Se puede notar cuando alguien tiene sentido de pertenencia. Si practica las costumbres de su cultura, sí, y también si se siente orgulloso de la misma. Si Ujú, no, y se trata de alejar y busca otras costumbres, bueno, no se siente identificado. claro. ¿Y cómo se puede evaluar si tiene uno sentido de pertenencia? ¿Puedo darme cuenta así con la observación o qué más tengo que hacer para saber si alguien tiene sentido de pertenencia? Si cuesta con la cultura, entonces pueden pensar en su carrera y decir si ustedes tienen sentido de pertenencia con la carrera que están estudiando y con qué indicadores podrían demostrar esa afirmación. ¿Me entendió? ¿Me entendieron la consulta que hice? ¿Puedes volver a repetir, por favor? Sí, el cómo se podría evaluar, por ejemplo, si alguien tiene sentido de pertenencia y cómo uno puede darse cuenta primero y después cómo se puede evaluar. ¿Me puedo dar así con la observación o hay algo más que tengo que hacer? Y por los conocimientos creo que tiene de repente sobre su propia cultura, se puede saber si tiene o no. Sí, Eh, ¿cómo, tenía su nombre eso? ¿Cómo era? sentido de Eh, pertenencia. no, 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 no. La imagen que muestra la persona. Ujú. Testimonio. Testimonio. ¿Y es posible hacer eso? Preguntándole a otros, sí. O puede ser también, si es que la persona lo permite, en base a entrevista. ¿Y qué pasa si uno disimula?
para vender una imagen. Y va a estar sesgada o sea, las respuestas de la investigación. Bien. O sea que ustedes pueden también hacer la prueba con su carrera. Si ustedes realmente se sienten identificadas con su carrera, y cómo podrían eso demostrar. No es para decir así a viva voz, pero es importante hacer esa autorreflexión, la autoevaluación, porque hay veces que nosotros para preguntar a los demás parece más sencillo, pero cuando uno se va a responder es más complicado, al menos cuando es con sinceridad. Es el tema significativo. Entonces, así como le dije, yo quiero repasar ahora con ustedes los conceptos. Sería es como primero preguntamos y después presentamos los términos. Nos basamos en los conocimientos previos y también pensamos de qué manera esto se aplica en nuestra vida cotidiana. Los términos que van a ser muy conocidos en ciertos casos y en otro caso sí puede ser que hemos aprendido mal o simplemente era una cuestión incompleta. Entonces, reiterando, la etnicidad se basa en similitudes y diferencias culturales en la sociedad o nación. Las similitudes, por eso dice que el ser humano es diferente, es igual, pero también es diferente. ¿En qué sentido somos iguales y en qué sentido somos diferentes? Lo que tenemos que determinar. Entonces, las similitudes se dan con los miembros del mismo grupo étnico. Las diferencias se encuentran entre ese grupo y los demás. La similitud, las características que ustedes estaban diciendo, si uno observa va a encontrar que las prácticas son similares. La forma en que se desarrolla en forma cotidiana, la manera de encarar una situación, el modo como uno dice que se siente frente a una situación, lo que se respeta y lo que, o sea, podemos decir en términos religiosos, lo que se considera profano y lo que se considera sagrado. Por ejemplo, nosotros, los latinoamericanos, los días santos lo tomamos como una cuestión sagrada, pero internamente nos comportamos de manera profana. Os vuelvo a decir, los días santos, o sea, lo que se consideran santos, me refiero a los días, se consideran como sagrados los días, pero el comportamiento dentro de lo sagrado se manifiesta como algo profano. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, si yo le doy ese tipo de comentarios, ¿y dónde está la similitud y dónde está la diferencia entre uno y otro? Si volvemos a preguntar, ¿por qué yo dije que entendemos o tomamos la fecha como algo sagrada y nos comportamos de manera profana? A ver, por ejemplo, Semana Santa. El no creyente, el creyente igual hace la pausa en Semana Santa. Entonces hay una consideración, si bien puede ser que no diga en forma directa, pero responde a lo sagrado. Pero el comportamiento no precisamente tiene que ser sagrado desde el punto de vista cultural, sino puede ser de carácter profano. Entonces, ¿yo qué indico con esto que estoy diciendo? ¿Algún ejemplo que se le ocurra? ¿No le suena?
Por mi parte no, profe. Fíjense que los días, por ejemplo, así como le dije, Semana Santa, se considera como día santo, ¿verdad? Día sagrado. Pero nosotros no nos preguntamos qué tipo de comportamiento tiene que tener desde el punto de vista cultural esos días. Entonces lo tomamos desde un punto de vista de los vicios. La gente toma, hace fiesta. Y no con eso digo tampoco que la fiesta no sea propio del lo sagrado, que también en la religión eso se puede establecer. O bien lo que nosotros practicamos se llama religiosidad popular. Y dentro de eso también podemos decir que hay muchas prácticas que se puede tener como aceptable. Profe, Aceptable y a partir de ahí también practicable. profe, ¿no sería como una excusa más o menos para realizar esos actos? O sea, por ejemplo, la Navidad es, vamos a decirle, un evento, por lo menos para la gente religiosa, enfocado a Jesús. Sí, Pero hay varias cosas en la cultura de la Navidad que supuestamente realmente no vienen del cristianismo, sino que fueron costumbres de, ¿cómo era? De culturas paganas que fueron cristianizadas. sí, Y es como, o sea, es algo demasiado sutil, sí. pero es como un disfraz. Así es. Entonces, fíjense que así las contradicciones fácilmente nos lo cometemos. A ver, Chiara nos dice, se siente a gusto con su entorno, trabaja o participa activamente. Tengo entendido que se refiere a la etnicidad, Chiara, ¿verdad? Sí, profe, hace rato escribí eso. Sí, gracias. María del Mar, es que depende de si sos religioso o no. Para el resto de las personas tiene una connotación distinta. No, por eso decíamos que incluso para la gente no creyente se suma al plan. Nadie va a discutir en lo que va a plantear trabajar, al menos en nuestra cultura, cuando se considera que hay que quedarse. O sea que por encima de la creencia muchas veces también se ubica la cultura. Generalmente estoy diciendo, no estoy diciendo la totalidad. Porque las personas que reflexionan sobre esos puntos, por supuesto que va a poner por encima de todo su creencia. Profe, Sí, yo entré recién, estoy un poco perdido de qué estamos hablando. vos Orlando. Sí, señor. No, estamos tratando de entender qué significa etnicidad y dijimos dentro de eso las similitudes y las diferencias que existen dentro de la cultura y muchas veces nosotros respetamos, por ejemplo, ciertos días que se consideran sagrados, pero nuestro comportamiento son de carácter profano. O sea que no es porque uno no trabaja, por ejemplo, un Viernes Santo, o porque es Viernes Santo, su comportamiento también va a ser santo. Sino, hay veces que se toma de manera muy distinta, porque ahí la cultura ya entra en acción, la manera de entender. Yo no digo precisamente por las prácticas así que vamos a tener, sino simplemente me refiero a las similitudes y diferencias que puedan existir dentro de un grupo cultural, dentro de un grupo social determinado. Profe, Sí, un último ejemplo que quiero poner, porque se me vino a la cabeza y es el tema del Día del Niño. sí, El Día del Niño es una fiesta, sí, pero realmente es un hecho que para muchos, y no me parece, o sea, errado, que no debería de festejarse por el hecho de que fue, o sea, es el recuerdo de un hecho horrible. ajá, Entonces, ahí está la cuestión de que
en una fecha en la que se tiene que comportar supuestamente de manera respetuosa a los niños, es como que se les, o sea, es como que se hace una fiesta, es como una falta de respeto al hecho histórico. Sí, hay que ver la interpretación, cómo parte la idea de recordar el 16 de agosto. Tal vez la persona que ideó entendió por la valentía, pero hoy día también las revisiones históricas determinaron que no precisamente esa fecha hubo participación de los niños en una contienda, sino probablemente por una decisión también de la autoridad del momento, eh, consideró importante dedicarle también así como un 16 de agosto para recordar a los niños. Y no sabemos así con exactitud, aunque se diga, ¿verdad?, que es batalla de Acostaño. Eh, por eso también que muchos aspectos de la historia se vuelve a revisar para poder determinar si las causas que nosotros manejamos como tales corresponden o no. O sea que tengo entendido que no se festeja porque los niños estuvieron en una guerra, sino quizás se festeje por la valentía, ¿verdad? Por la condición de ser también de esa inocencia que merece el respeto y la consideración también en la etapa tan importante como nuestra niñez. De lo que yo sí puedo estar seguro que lo que estamos en clase hoy, por ejemplo, nadie puede decir yo no fui niño. Y fíjense también una cuestión cultural, el tema de las etapas, que usted también en antropología o sea, en psicología van a poder entender. Depende mucho de la época, la cultura, por ejemplo, para caracterizar a la juventud, a la adolescencia. Incluso nosotros asociamos ciertos comportamientos con la pubertad y la adolescencia generalmente. Y asociamos también por lo que nosotros encontramos en las teorías. Y yo creo que también ustedes lo que estudian psicología en algún momento puede hacer una comparación entre lo que dicen los teóricos y lo que ustedes observan realmente en este contexto histórico también ya muy diferente a lo que ha sido siglo XVIII, siglo XIX, incluso siglo XX, la segunda mitad. Ahora pues lo vivimos situaciones sin precedentes con la incursión de las tecnologías, pues lo que también puede ser un factor muy importante dentro de esta identidad. Según el texto, como con cualquier cultura, los miembros de un grupo étnico comparten ciertas creencias, eso que estamos diciendo, valores, hábitos, costumbres y normas debido a sus antecedentes comunes. Se definen a ellos mismos como diferentes y especiales debido a características culturales. Es importante entender que la diferencia no me posiciona a mí ni en lo superior ni inferior, sino simplemente no hago, vamos a decir que no hago lo mismo que hace el otro. Tampoco significa eso que yo voy a estar mejor o peor. Simplemente la palabra por la palabra hay que tomar. Y las prácticas nuestras, entonces, lo que va a determinar justamente si en realidad eso se establece cuando nos referimos a la palabra diferencia. Por eso ¿qué significa ser diferente? Creo que una de las consultas que yo había hecho en uno de los trabajos, y no, es tan sencillo responder el planteamiento. Es un poco complicado porque si yo voy a responder en forma, voy a profundizar. Y si profundizo, entonces voy a escudriñar en lo más profundo hasta encontrar una hipótesis, porque en realidad no es una respuesta, es una tentativa de respuesta
Porque así es en antropología, así es en las ciencias sociales. Va a depender mucho también de ciertos factores. De acuerdo con Bars, 1969, se puede decir que existe etnicidad cuando la gente exige para sí una cierta identidad étnica y los otros la definen con dicha identidad. Esa autoexigencia también es importante, que hay muchos sujetos que sí atienden su práctica diaria. Y va a decir incluso eso no condice con nuestra cultura, no condice con nuestra costumbre. Porque si hacemos esa mezcla inconscientemente, va a ser muy fácil, por ejemplo, desprendernos de lo que nos identifica. Y finalmente vamos a ser un ser indefinido. ¿Por qué? Porque no hay frecuencia. O en la frecuencia de nuestra práctica no se nota eh, situaciones que se puedan, por ejemplo, describir como características de la misma, o cuando me refiero a la cultura. Entonces, cuando somos muy cambiantes, eso podría ocurrir. Puede ocurrir. Entonces, hay que encontrar elementos, no solamente para que uno se autoidentifique, sino para que el otro note y pueda darse cuenta. A partir de ahí, entonces, nos pueda también caracterizar. Etnicidad significa identificación con y sentirse parte de un grupo étnico y exclusión de otros grupos debido a esa afiliación. Pero justamente cuando yo me identifico con algo, entonces me siento parte de, y ese de sentirse parte de, al mismo tiempo, también me permite ver, o el otro me ve como alguien diferente. Las cuestiones de la etnicidad pueden ser complejas. Los sentimientos y los comportamientos étnicos varían en intensidad dentro de los mismos grupos, los países y en el tiempo. ¿Por qué es compleja? Porque el ser humano es complejo. La comunidad puede ser muy reducida, muy pequeña, pero sus prácticas, si uno atiende, va a encontrar que tiene demasiados elementos. Al menos si somos atentos y miramos así de manera objetiva. Por supuesto, entonces, también vamos a encontrar elementos muy valiosos. Las diferencias culturales se asocian con la etnia, la clase, la región o la religión. Con frecuencia los individuos poseen más de un grupo de identidad. Las personas pueden ser leales, dependiendo de las circunstancias, a su vecino, escuela, ciudad, estado o provincia, región, nación, continente, religión o grupo étnico o grupo de interés. Nosotros, por ejemplo, cuando el domingo se recordaba, 25 de agosto, ¿ustedes recuerdan que se recuerda? ¿Día de qué fue el domingo? Creo que Día del Idioma Guaraní, profe. Idioma guaraní. ¿Y qué significa idioma guaraní? Parte de lo que forma la cultura paraguaya. Sí. Fíjense, por eso decía que es una cuestión compleja. Porque nosotros podemos incluso citar los elementos que se practican dentro de nuestra cultura. Pero si vamos a volver a definir cada uno de ellos, va a ser difícil. Entonces, finalmente va a ser complicado incluso autodefinirnos. ¿Se imagina usted el compromiso que representa el hecho de definir a los demás? Es complicado. O sea que nosotros si naturalizamos la situación, va a ser muy sencillo aparentemente, pero no vamos a poder responder a lo que realmente significa la etnicidad. Porque una manera de defendernos va a ser, pero sí soy así, esa es mi manera de ser. Ese ser así lo que es profundo. O somos así.
Esa es nuestra cultura, esa es nuestra práctica. Y cada cultura, cada práctica tiene su propio contenido. Y de eso nosotros tenemos que apropiarnos para entender lo que significa etnicidad. Identificarse con, sentirse parte de. Y realmente yo me siento en condiciones de sentirme parte de o identificarme con lo que tenemos que tratar de comprender, de aprender. Es muy profundo porque eso nosotros en filosofía llamamos el sentido ontológico, la razón de ser, el ser, el ser paraguayo. Por ejemplo. ¿Alguna opinión? ¿Alguna reflexión que le surja? Por mi parte, no, profe. Aunque un poco sí, cierta. No sé, profe, te quiero consultar algo. Sí. ¿Vos qué tan. Va a sonar medio estúpido mi pregunta. Pero vos qué tan diferente, profe, asocias que somos nosotros de lo que es el argentino. Porque fuera del tema del habla, también muchas de nuestras costumbres son similares a sus costumbres, obviando el tema de danza y demás. Por ejemplo, el paraguayo le gusta dormir la siesta, al argentino también. Es más, el argentino es más extremo en el tema de dormir la siesta. El paraguayo es asadero, el argentino también es muy asadero. O sea, nosotros tomamos mate y tereré, ellos toman mate. O sea, hay esa cultura muy, muy, muy semejante. Uh-huh. Y quiero nomás saber, profe, nomás vos, qué pensás de respecto a ese tema, ya que estamos hablando de este tema así, asemejante. Para no dejarte también, profe, muy así como nadie no te responde, y para debatir un poco, te tiro esto. Sí, pero del mismo modo yo en la clase después recupero todo, la presencial, por el nivel de atención y participación que ustedes tienen. Pero llega un punto que nosotros ya estamos en el año muy avanzado y no puede ser, por ejemplo, en un segundo curso que todo sea teórico. Porque la antropología nos tiene que permitir reflexionar. Y la pregunta que voy a hacerlo, una pregunta bastante compleja. Quizás tenemos que delimitar a situaciones más específicas incluso agregaste ya diciendo que en esto sí somos parecidos. Pero hay que ver también qué significa ser parecido. ¿Qué significa ser diferente? ¿Qué significa ser parecido? Lo que uno ve así, como se dice vulgarmente, a simple vista, son las prácticas. Pero fíjense, y con esto voy a intentar responderte, Orlando, que no es lo que en forma tangible y lo que nosotros observamos a simple vista lo que define a una cultura, sino lo que subyace, lo que está debajo de, y lo que hace que sea así. Entonces tenemos que pensarlo, ¿qué es lo que hace que el argentino sea así y qué es lo que hace que el paraguayo sea así? O sea, la causa. ¿Por qué? Porque también son circunstancias que nos vamos a encontrar y lo que observamos ya son respuestas de esas circunstancias, la condición de ser, la razón de ser, el motivo. Y en ese, por ejemplo, no sé si conviene que alguien partidario trate de definir. Ahora bien, si nosotros vamos a hacer la diferencia entre un argentino y un uruguayo, por ejemplo, lo podemos hacer en forma objetiva. Pero si yo formo parte del análisis y cuando me comparo con el otro, va a ser difícil porque de hecho que voy a tratar de favorecer a mi etnicidad, a lo que yo soy. Entonces, más preguntas que respuestas, yo te puedo Está bien, profe, está generar. bien. Te agradezco mucho, sí que, profe. Si Porque, Samu Carrera quiere dar su opinión también, estaría bueno para debatir. claro, Yo, perdón, lo siento. Bueno,
por un lado, el tema del mate podría ser por el tema de que como acá en América del Sur hay muchas plantas medicinales, mucha vegetación, puede ir por eso. Pero el tema es que a diferencia del argentino, o sea, la diferencia del argentino con el paraguayo es que el argentino tiene una conducta mucho más soberbia y el paraguayo llega a ser más humilde. Ujú. Pero Eh, quién hace ese análisis? y, em, o sea, el análisis que yo por lo menos hago es, o sea, es a partir de lo que veo nomás. O sea, o de lo que otras personas pueden ver también. No. El análisis no hace Samuel, no hace Orlando, no hace Andrea, no hace Graciela, no hace Clara. Hace un paraguayo. Y sí, profe, pero el tema es que, o sea, em, los argentinos son muy conocidos luego por ser muy orgullosos. Por más de que a veces estén muy mal, ellos igual lo esconden. Sí. Mientras que el paraguayo es más humilde y otras personas que, o sea, incluso a veces que vienen, hablan bien de Paraguay. Así, de por ahí nomás. Gente que dice que el paraguayo es muy humilde. Y, o sea, el argentino tal vez sea humilde, pero por lo menos de lo que ellos muestran, a veces son orgullosos. Ujú. Esa es por lo menos la opinión que yo creo y que creo que también tienen los demás. No solamente yo. Bueno, vamos a Puede, imaginarnos. puede ser también por los contextos históricos también. O sea, cuáles fueron o sea, cuáles fueron, cuál es cuáles fueron los hechos históricos que forjaron el pensamiento y la conducta, tanto del paraguayo como del argentino. O sea, el paraguayo, por ejemplo, el tema de la Triple Alianza, tal vez, y Claro, también hay que tener en cuenta, Samu, históricamente, sí, también como vos decís, que Paraguay o Asunción fue la sede de donde se partió para colonizar esa parte de Argentina y eso. Y después los argentinos te vienen a decir que vos sos colonia independizada aparte o algo así, si mal no estoy. y sí, y eso entra mucho también, o sea, hablando, ¿verdad?, del tema de las colonias, ¿verdad? Que los argentinos, a través de Buenos Aires, recibieron mucho poder porque ellos estaban en la orilla del mar. Mientras que acá en Paraguay era zona difícil porque tenías que entrar más al continente. Y muchos colonos al final trataban más de irse a la Argentina que a Paraguay, porque Paraguay era más complicado. Y ahí, por ejemplo, entra mucho el tema de ahí tal vez habrá iniciado, de que el argentino es más importante y esas cosas. O sea, no sé qué opinan, pero esa es mi, o sea, un pensamiento. Sí. Se dan cuenta ustedes que es una construcción. O sea, una cosa es la construcción de la identidad y otra cosa es la construcción de la percepción sobre la identidad. Nosotros esta misma pregunta podemos hacer a miembros de diferentes países. ¿Se imagina, por ejemplo, si preguntamos a 10 personas de diferentes países y después tenemos que reunir esa respuesta y decírmelo a un punto medio? Va a ser muy difícil. Pero lo importante es que nosotros tengamos la conciencia de identidad, que nos permita pues, saber que esto es así, yo soy así. Y está asociado con otro concepto también como grupo étnico, uno entre muchos grupos culturalmente distintos en una sociedad o región. Y la etnicidad vuelve a decir identificación con un grupo étnico. Por eso que el grupo étnico no precisamente va a significar los nativos, sino también nosotros podemos ser grupo étnico. Porque etnia, ustedes recuerdan que significa raza, cultura, pueblo. Y tranquilamente podemos identificarnos con uno de esos elementos. También está la palabra raza, racismo, clasificación racial. Raza, grupo étnico que se supone tiene una base biológica, porque tiene también características ya visibles. Racismo
discriminación contra un grupo étnico que se supone posee una base biológica. O sea que cuando uno se le dice que es racista, lo que en realidad está haciendo un desprecio hacia una característica de que podía llamarse cultura o país. Y la clasificación racial, asignación de organismos a categorías supuestamente basadas en linajes comunes. El linaje se dice cuando lo que ustedes lo hicieron en su árbol genealógico, donde se desprenden los apellidos y lo que finalmente se entiende como parentesco. Parentesco en el sentido antropológico. Entonces, con frecuencia los grupos étnicos son minorías. Cuando se supone que un grupo étnico tiene una base biológica, comparte de manera distintiva sangre o genes. Pero también muchos dicen mi sangre, mi apellido. O sea que en el sentido profundo eso significa mucho cuando uno pues lo dice mi sangre. Se le llama raza en ese caso. La discriminación contra tales grupos se llama racismo. Entonces, el racismo es muy grave, muy profundo también, porque nosotros no estamos menoscabando o no estamos discriminando a las personas por su característica, sino le estamos discriminando en cuanto a su condición de ser de tal característica. Porque fíjense que nosotros ya somos una especie de representación dentro de lo que se puede llamar raza. O sea que ninguna persona representa una raza como tal, pero es parte de esa raza. Entonces, si yo considero la cuestión biológica por ejemplo, para menospreciar, para discriminar, caigo en una actitud, por ejemplo, muy grosera, que podemos llamarle racismo, ¿verdad? El racismo también se puede, o sea, puede ser en forma latente, puede ser en forma manifiesta. En forma manifiesta. ¿Cuándo es manifiesta? Cuando yo abiertamente digo mi postura. ¿Cuándo en forma latente? No digo abiertamente, pero siento. Y quizá también mi comportamiento se base en eso, si uno observa bien. En la conversación diaria se escucha el término estatus como sinónimo de prestigio, que también lo habíamos definido. En ese sentido, la expresión ella tiene mucho estatus, significa que posee mucho prestigio. La gente la admira. Sin embargo, los científicos sociales emplean la palabra estatus de manera más neutra, para cualquier posición que alguien ocupe en la sociedad sin importar el prestigio. ¿Se entiende? Entonces, pero también muchas veces el estatus se puede asociar con criterios cuya base tenga pues, la cuestión racial, que también puede ocurrir dentro de cualquier cultura. Acá tenemos algunas definiciones también de estatus, estatus escrito, estatus adquirido también que ustedes ya manejan. Entonces, estatus es la posición social que ocupa una persona. Estatus escrito son determinación también que la sociedad lo hace. No porque uno dice, yo tengo tal estatus, sino tiene que ser un reconocimiento social. El escrito, entonces, ahí no hay ningún esfuerzo. La persona por el lugar donde nace, por los vínculos que tiene, entonces ya se le considera como alguien importante. Y ha adquirido lo que, por ejemplo, un estudiante universitario hace, porque lo va sumando eso de acuerdo a su progreso como estudiante, como profesional. Y nuestra referencia Kotak, que yo le decía, esto más bien una retroalimentación, que es importante que ustedes internalicen lo que es la etnicidad
y también cómo podremos nosotros construir nuestra identidad. Ahora sí hay algún comentario así de carácter profundo, preguntas. Yo no, profe. Por hoy me guardo mis preguntas para el presencial. Qué bueno, vas a reservarte entonces para el martes. Lo que necesito saber si se entendió la idea. Por mi parte, sí, profe. O por lo menos, Yo también entendí y como Orlando me guardo para la próxima semana porque da más gusto el debate presencial, la verdad. entiendo. Profe, yo tengo una pregunta más. Sí. ¿Cuáles eran los dos tipos de racismo que dijiste? O sea, el que se da expresamente y el que está en el interior de la persona. Sí, en forma latente, lo que nosotros no decimos en forma abierta. Y la parte manifiesta sí señalamos y indicamos constantemente y también en diferentes situaciones. Latente y manifiesta, Mil gracias, profe. sin problema. Próximo martes ya es septiembre, entonces quiere decir que estamos avanzando hacia nuestra segunda parcial. Vamos muy bien con nuestro desarrollo de contenido. Esta parte yo estaba revisando lo que el año pasado yo di en octubre. Ahora ya estamos dando en agosto. Quiere decir que vamos a tener la posibilidad también de completar bastante bien nuestro programa de estudio. Bien, agradecido como siempre con ustedes por el respeto, por la educación que demuestran. Y ya programamos entonces nuestro próximo encuentro el próximo martes. Muchísimas gracias por la atención y que sigan bien. Gracias. Gracias, profe. Dale, profe. Igualmente, Gracias. profe. Feliz fin de. Chao, chao. Chao, chao, gracias.